Buenos días, bienvenidos a un video más de Reflexiones Diri. Quiero abordar un tema súper general que todos nos cuestionamos, que todos pasamos, y de una manera un poco rápida por encima, porque para desarrollar bien este tema habría que hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la psicología, la psiquiatría y al final cómo se forma la personalidad. El tema es, ¿la gente cambia? Primero quiero partir con no una analogía, una anécdota, un dato. La existencia del alma se defiende, entre otras cosas, entre otros argumentos, con un argumento que es el siguiente. Los átomos, las cosas que nos componen, son vibración. Es una forma de comportamiento en el espacio-tiempo que tiene una sustancia, ¿ok? Pero eso al agruparse, al estructurarse de determinadas maneras, termina generando algo tan complejo como la percepción. Nosotros somos percepción e imaginación, ¿ok? El ser humano podemos entender lo que funciona en esas dos dimensiones, lo que sentimos y lo que imaginamos. Obviamente podemos interactuar, podemos imaginar que sentimos algunas cosas y podemos sentir que imaginamos algunas cosas. Es un poco complejo. Pero todo este mundo al final es la punta del iceberg de lo que es mucho más profundo. Que al final es una mezcla de átomos. O sea, el afecto que siente, por ejemplo, un padre por su hijo no es más que la necesidad biológica de querer preservar la especie, la tribu, la familia. Y nosotros le llamamos amor. Es una forma de entenderlo y no tiene nada de malo. Es el trasfondo, digamos, más biológico. Pero cuando uno se empieza a constatar, a levantar de qué está hecho realmente la percepción y la vida misma, uno se da cuenta de que hay ciertas cosas que la componen. La vida no es tan compleja en el sentido como algo mágico, abstracto que no se pueda interpretar. La vida se puede analizar desde el punto de vista súper científico, muy objetivo. Hay una parte, eso sí, que se escapa un poco a la comprensión y a las herramientas que nos da la ciencia para examinarla, que tiene que ver con el tema del alma. No tiene mucho sentido. ¿Cómo vas a explicar el alma a través del método científico cuando el método científico se creó para analizar y para comprobar hechos pesables, observables, perceptibles? O sea, el alma es perceptible, ahí tenemos un tema. Bueno, tú desde que naces hasta que mueres vas renovando las células, la piel, los átomos, las cosas que te componen. Así que de que tú naces hasta que mueres eres un ser totalmente distinto. Todo se va renovando, pero hay algo que nos conecta y que hila esta como pensamiento, esta percepción, esta imaginación. Eso podríamos decir que es el alma. Es de alguna manera lo que nos da como esa sensación de que estamos a cargo de esta máquina, pilotando este robot gigante que es el cuerpo humano, con todos sus mecanismos, con su forma de aprender, su disco duro, etc. Una vez dicho eso, creo que podemos seguir con el siguiente punto. Ya entendemos que es el ser, es una mezcla de átomos, de frecuencia, pero ahora tenemos que hablar de qué es la personalidad. Porque cuando hablamos de que una persona cambia, por supuesto que cambia, crece, le sale barba, pero yo me refiero a la personalidad. Vamos a hablar de si se puede cambiar la personalidad, los rasgos, superar algún trauma, también cambiar, etc. Lo primero es entender cómo funciona, cómo la naturaleza, la biología, la especie, el mundo nos constituyó para, digamos, afrontar los desafíos de la vida. A nivel de especie se generan mutaciones, ¿cierto? Para que se vayan adaptando las especies más fuertes, ¿ok? Así que si uno quiere, por ejemplo, pescar a un crustáceo del año 0 versus un crustáceo del año 1.000.000, hay diferencias. No es que ese crustáceo se transformó en este crustáceo, sino que distintas versiones de este crustáceo fueron, digamos, afrontando el mundo, y las que generaron adaptaciones oportunas sobrevivieron.
Lo mismo pasa con el ser humano, pero hay un gran problema con el ser humano. Y es que la especie lleva muy poco en la faz de la Tierra. Por ende somos un animal que, si bien conquistó el mundo, la velocidad a la cual hemos hecho esa conquista nos se ha vuelto incluso a nuestra contra. Por ejemplo, hoy en día la vida del influencer es algo que ni siquiera se podía imaginar una persona de la era medieval. ¿Ok? El paradigma de la vida era distinta, los valores eran distintos, la cultura era distinta. Sin embargo, a nivel de especie, ambos eran prácticamente iguales. Y estábamos equipados con las mismas herramientas psicológicas, cerebrales, biológicas, ¿ok? Pero, ya diciendo esto, doy a entender de que la forma en la que nosotros entendemos el mundo y por ende nuestra personalidad no depende tanto de la época, en el sentido de que el humano mejoró o no como animal, sino del contexto, del entorno. Por ejemplo, antes una persona exitosa, en la época de la revolución industrial, por ejemplo, el arquetipo como perfecto, podría decirse, al que hay que buscar llegar a ser, para un hombre al menos, podría ser, no sé, una persona que provea dinero y que tenga estabilidad para darle a su esposa, a su familia. Por ende, cuando uno dice las personas pueden cambiar, obviamente uno busca cambiar para transformarse en algo mejor. Pero lo que quiero decir acá es que la cultura premiaba esa forma de ser. Hoy en día la cultura premia otra forma de ser. Por ende, cuando decimos el ser humano cambia, la verdad es que sí, puede cambiar. Pero en virtud de transformarse en qué cosa, depende de la época. Hoy en día, por ejemplo, se está hablando mucho de salud mental. Por ende, cuando hablamos de una persona sana, de una persona que cambió, nos referimos a una persona que se da cuenta de sus patrones, etc. Que si antes era egoísta, puede dejar de ser egoísta. Nos referimos a eso en este contexto de hoy en día, ¿ok? Porque antes quizás el egoísmo era muy premiado en una empresa, porque te permitía escalar en la revolución industrial. Por ejemplo, en el boom de Silicon Valley, por allá cerca de los años 2000. Entonces, cuando uno habla de cambiar, se puede cambiar, pero depende del contexto. Y depende de las intenciones de cada persona. Ahora siento que tengo el contexto formulado y ahora recién vamos a hablar de los cambios de actitud. Así que vamos allá. Ok. Quiero partir explicando el mecanismo típico de aprendizaje o cómo se va formando el ego, la personalidad. La personalidad, según algunos psicoanalistas, es la interacción de al menos 3 almas, podríamos decirlo así, o 3 identidades o espíritus. Uno es el ello, que vendría siendo el ego, el it y el superego, ¿ok? El ego es la personalidad resultante de una persona. El it es quien le va a hacer el contrapeso al superego. Y el superego es como esta persona idílica, el superhombre, ¿ok? El lo bueno. Pero entendamos que la biología no sabe de bien y mal. Simplemente prepara a las especies para que puedan sobrevivir. Por ende, a pesar de que uno pueda decir de que en el it se encuentran las cosas malas de la personalidad, sería reducir todo a un plano en el que se pierde mucha información. Y yo creo que está incorrecto decir eso. ¿Ok? Bueno, volviendo a la información. La personalidad de las personas básicamente es la experiencia. A pesar de que hay ciertas cosas que vienen como por default. Por ejemplo, si tú vienes con un problema a nivel de la recaptación de la serotonina, vas a generar conductas depresivas. Porque está el tipo de depresión que se explica a través de un mal funcionamiento cerebral. Es algo estructural físico.
Por ende, cuando una persona dice, es que tú eres muy negativo, tienes que ser más positivo, esa persona no puede y no va a cambiar porque tiene un problema a nivel estructural en su cuerpo. Por ende, aquí nos damos cuenta de que cuando nos referimos a cambiar la personalidad, nos referimos a las cosas que se puedan cambiar y que dependan del ego, de la experiencia y por ende de las creencias. Las creencias se pueden cambiar. Pero también es cierto que llega un punto, después de tantas experiencias y tantas reconfirmaciones de una postura, que cambiar eso es muy difícil. Por ejemplo, una persona que ha sido engañada toda su vida por sus parejas, después de 15 relaciones, puede que la 16ª sea una pareja que no te va a engañar. Pero cualquier mínima señal que se asocie con comportamientos anteriores va a despertar ese mecanismo de defensa en la persona que le va a decir termina la relación porque te van a engañar. Porque esa persona sabe lo triste que es terminar una relación siendo engañado. Por ende, antes de que lo rechacen, él rechaza. Este es un ejemplo súper práctico. Por ende, la experiencia, mientras más consolidada está, es más difícil de cambiar. Es más difícil de cambiar. Y aquí el tema. Para cambiar la personalidad, al menos desde el punto de vista de la corriente conductista en la psicología, es modificar la creencia a través del premio o el castigo en virtud de lo que sea sano. Por ejemplo, una persona que sufrió mucha infancia de niño, para sobrevivir aprendió a escapar. Cuando hay problemas se disocia, como que su cerebro se desconecta, se hace bolita, algo una respuesta muy ante un trauma. Obviamente lo dañaba, obviamente a él esas conversaciones le hacían estrés, le hacían sentirse mal. Y esto es muy interesante lo que voy a decir. Tal cual como cuando tú te pegas en la rodilla te duele y se te inflama para que no se toque con nada en lo que está sanando, se genera un traumatismo menor, ¿cierto? Lo mismo pasa con las emociones. Cuando tú asocias que experimentar una emoción está mal, por ejemplo porque te reprimían estar enojado, porque nunca de niño se te permitía estar triste, porque nunca de niño se te permitía estar enojado o no se te permitía estar feliz. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, a ver, una mujer que creció en una familia más patriarcal, más conservadora, se le dice que la mujer debe reírse para adentro, no exagerar, no mostrar tanta felicidad porque eso no es de señoritas, ¿ok? Esa persona va a crecer con un sentimiento reprimido, porque su experiencia le hace sentir de que expresar esa felicidad está mal. Y esa persona ya carga con un problema. Y la creencia que esa persona tiene es que la felicidad está mal, de que no hay que sentirla, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, hay muchas formas en las que uno puede vencer y cambiar las creencias, ¿ok? Pero tiene que ser un acto en el que el entorno y la evidencia te haga sentir de que esa creencia que tú quieres cambiar no es lo mejor para ti, la quieres cambiar no porque sí, sino porque de verdad no es lo mejor. Porque quizás ser tan desconfiado te impide tener una familia y tú quieres tener una familia. Ahí tienes que decir, quiero dejar de tenerle miedo al compromiso. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar, pero tiene que ver con otros temas, más allá de la neuroplasticidad. Tiene que ver con el ego. Una persona, por ejemplo, que tenga 80 años y que se considere exitosa y que se quiera mucho, a pesar de que sea profundamente egoísta, en el sentido tóxico de la palabra egoísta, no le va a interesar cambiar porque él se considera exitoso y por ende su personalidad él la abraza. Ahora uno podría decir, desde un punto de vista conductista, eso te ha traído que quizás estés solo, que no tengas buenos amigos, que no tengas pareja, puede ser. Pero ¿quién soy yo para meterme en el proyecto de vida de esa persona? Si eres feliz siendo egoísta, nadie puede criticarlo. De hecho, desde el punto de vista de la psicoterapia, se va a entender esa persona por qué piensa así. Y más allá de darle una solución como debes actuar de esta manera, se entiende a esa persona. Y eso es lo más importante. El único que puede decidir qué cambiar en ti eres tú. Si no estás orgulloso con cómo te sientes, porque te trae problemas en la vida ser como eres, te impide tener relaciones, te impide tener amigos, hace que sabotees las relaciones, que te engañen. O que tú engañes, o que terminen mintiendo y dices, ¿por qué si yo no quiero ser mentiroso?
Es porque es la forma en la que tu ego, tu personalidad se estructuró para sobrevivir. Lo primero que yo, si me pidieran un consejo, sería abraza lo que eres. Eres el resultado de las experiencias. Si tú eres una persona muy defensiva, muy complicada, es porque la has pasado mal. Si eres una persona que confía, si eres una persona que se abre, que se acepta, es una persona ya en camino de madurar. Pero eso no va a suceder por arte de magia, porque te lo diga un psicólogo, porque te lo diga tu familia, tu pareja, es porque tú quieres hacer el cambio. Tú puedes entregarle cierta confianza a otra persona para que se meta en tu vida, porque te va a aconsejar bien. Pero por muchos buenos consejos que te den, si a ti no te hacen sentido, no vas a cambiar. Por ende, se puede cambiar, sí, pero es un acto de amor propio, de fuerza de voluntad, de generar un hábito. Por ejemplo, hay gente que miente por hábito, no es que sea mala, es que gente miente porque se acostumbró a tirar mentiras pequeñas para evitar conflictos. Porque siente que los conflictos son catastróficos. Cuando en realidad los conflictos no, son conversaciones densas necesarias que hay que tener. Eso, espero no haberme ido mucho por las ramas, sentía que era necesario explicar esos 10 minutos al inicio de contexto. Y nada, nos vemos en un siguiente video, adiós.